Historia del comendador de Toralba. Entré en la Orden de Malta antes de haber salido de la niñez, pues pertenecía a la escuela de pajes. A los 26 años, gracias a las protecciones que tenía en la corte, el gran maestre me confirió la mejor comendadoría de la lengua de Aragón. Podía, pues, y puedo aún, aspirar a las primeras dignidades de la orden, pero como solo se las alcanza a una edad avanzada y hasta tanto llegan, yo no tenía absolutamente nada que hacer. Seguí el ejemplo de nuestros primeros bailíos, que tal vez hubieran debido darme uno mejor. En suma, solo me ocuparon las aventuras galantes, lo cual me parecía por entonces un pecado sobremanera venial, y pluguiera al cielo que no hubiese cometido otro más grave. El que me reprocho es un arrebato culpable que me ha llevado a desafiar lo que nuestra religión tiene de más sagrado. Me estremezco al pensar en ello, pero no quiero adelantarme a los acontecimientos. Sabréis que existen en Malta algunas familias nobles de la isla que no entran en la orden y no tienen tampoco ninguna relación con los caballeros, sea cual fuere su rango, reconociendo únicamente al gran maestre, que es su soberano, y al capítulo, que es su consejo. Inmediatamente después de esta clase viene una intermedia, que ejerce empleos y busca la protección de los caballeros. Las damas de esta clase se llaman a sí mismas honorate, que en italiano quiere decir honradas, y son designadas por ese título. No cabe duda de que lo merecen por la decencia de su conducta, y si debo decíroslo todo, por el misterio con que encubren sus amores. Una larga experiencia ha demostrado a las damas honorate que el misterio es incompatible con el carácter de los caballeros franceses, o que a lo menos es infinitamente raro verlos sumar la discreción a todas las bellas cualidades que los distinguen. Resulta de ello que los jóvenes franceses, acostumbrados en los demás países a tener éxitos brillantes con el bello sexo, deben limitarse en Malta a las prostitutas. Los caballeros alemanes, por otra parte poco numerosos, son los que más gustan a las honorate, y creo que ello se debe a su tez blanca y sonrosada. Después de los alemanes vienen los españoles, y creo que lo debemos a nuestro carácter, que pasa con razón por recto y leal. Los caballeros franceses, pero especialmente los caravanistas, se vengan de las honorate ridiculizándolas de cuanta manera es posible, sobre todo descubriendo sus intrigas amorosas, pero como hacen mando aparte y no tratan de aprender el italiano, la lengua del país, lo que dicen no causa gran impresión. Vivíamos pues en paz, así como nuestras honorate, cuando un barco francés nos trajo al comendador de Foulequier, de la antigua casa de senescales de Poitou, descendientes de los condes de Angulema. Había estado en otro tiempo en Malta, donde sostuvo siempre lances de honor. En la actualidad venía a solicitar el generalato de las galeras. Tenía más de 35 años, en consecuencia se esperaba encontrarlo más sosegado. En efecto, el comendador no era ya pendenciero y alborotador como antes, pero continuaba siendo altivo, imperioso, burlón, y hasta exigía que se lo tratase con más miramientos que al mismo gran maestre. El comendador abrió su casa. Los caballeros franceses acudieron en masa. Nosotros íbamos poco a ella y acabamos por no ir, pues la conversación giraba en torno de temas que nos eran desagradables, entre otros las honorate, a quienes amábamos y respetábamos. Cuando el comendador salía lo veíamos rodeado de jóvenes caravanistas. A menudo los llevaba a la calle estrecha, mostrándoles los lugares donde había batido y contándoles todas las circunstancias de sus duelos. Bueno es que sepáis que según nuestras costumbres el duelo está prohibido en Malta, excepto en la calle estrecha, que es una callejuela a la que no da ninguna ventana. Solo tiene el ancho necesario para que dos hombres puedan ponerse en guardia y cruzar sus espadas. No pueden retroceder. Los adversarios se enfrentan a lo largo de la calle. Sus amigos impiden que se los perturbe, deteniendo a los transeúntes. Esta costumbre fue introducida en otra época para evitar los asesinatos, porque el hombre que cree tener un enemigo no pasa por la calle estrecha. Y si el asesinato se ha cometido en otra parte, no vale ya la excusa de haberse batido un duelo.
Por lo demás, el que fuere a la calle estrecha con un puñal tiene pena de muerte. El duelo, pues, no solo está tolerado en Malta, sino permitido. No obstante, este permiso es, por así decirlo, tácito, y lejos de abusar de él, se habla con cierta vergüenza de haber tenido un lance de honor, como de algo contrario a la caridad cristiana e impropio en el señorío de una orden monástica. Los paseos del comendador por la calle estrecha eran pues inconvenientes y tuvieron la mala consecuencia de hacer muy pendencieros a los caravanistas franceses, defecto al que eran de por sí harto propensos. Este mal tono iba en aumento, aumentó también la reserva de los caballeros españoles. Por último se agruparon en torno de mí, preguntándome qué podía hacerse para poner coto a una petulancia que había llegado a ser intolerable. Agradecí a mis compatriotas la honrosa confianza que me acordaban y les prometí hablar al comendador, señalándole la conducta de los jóvenes franceses como una suerte de abuso cuyo progreso solo él podía detener en virtud de la consideración y el respeto que inspiraba a las 3 lenguas de su nación. Me preparaba a pedirle esta explicación con los mayores miramientos, pero no esperaba que pudiese terminar sin un duelo. No obstante, como la causa de ese combate singular me honraba, no me disgustaba sostenerlo. Creo asimismo que me dejaba llevar por la indudable antipatía que me inspiraba el comendador. Estábamos por entonces en Semana Santa y se convino en que mi entrevista por el comendador se efectuaría dentro de una quincena. Yo creo que a él le llegaron rumores de lo que se había tratado en mi casa y que quiso prevenirme buscándome pelea. Llegamos al Viernes Santo. Sabéis que según la usanza española uno sigue de iglesia en iglesia a la mujer por quien se interesa para ofrecerle agua bendita. Se lo hace un poco por celos, temiendo que otro se la ofrezca y aproveche la ocasión para iniciar amistad con ella. Esta usanza española se ha introducido en Malta. Seguí pues a una joven honorata con quien mantenía relaciones desde hacía muchos años. Pero en cuanto entró en la primera iglesia, fue abordada por el comendador, quien se colocó entre nosotros, dándome la espalda y retrocediendo algunas veces para pisarme, cosa que fue advertida por todos. Al salir de la iglesia me llegué al comendador con expresión indiferente, como para hablar de bueyes perdidos. Le pregunté después a qué iglesia pensaba dirigirse. Me dijo a cuál. Entonces me ofrecí para acompañarlo, indicándole el camino más corto, y sin que él advirtiera lo llevé a la calle estrecha. Cuando estuvimos allí saqué la espada, bien seguro de que nadie nos perturbaría en un día como aquel, pues todos llenaban las iglesias. El comendador sacó también la espada, pero me dijo, bajando la punta: ¿Cómo? ¿En un Viernes Santo? No quise saber nada. Escuchad, me dijo, hace más de 6 años que no cumplo con los principios de la Iglesia y me espanta el estado de mi conciencia. Dentro de 3 días soy de natural apacible y vos sabéis que las personas de ese carácter, una vez irritadas, no escuchan razones. Obligué al comendador a ponerse en guardia, pero no sé qué terror se pintaba en sus rasgos. Se adosó contra la pared, como si previera que iba a ser derribado y buscara un apoyo. En efecto, desde el primer golpe lo atravesé con mi espada. Bajó la punta de la suya, se apoyó contra la pared y me dijo con voz moribunda: «Os perdono, pueda el cielo perdonaros. Llevad mi espada a Tetefulk y haced decir 100 misas en la capilla del castillo». Expiró. De momento no presté gran atención a sus palabras, y si las he retenido es porque se las he oído decir después. Hice mi declaración en la forma acostumbrada. No puedo decir que ante los hombres mi duelo me perjudicara. Fulquier era aborrecido y se consideró que había merecido su muerte. Pero me pareció que ante Dios mi acción era muy culpable, sobre todo a causa de la omisión de los sacramentos, y mi conciencia me hacía crueles reproches. Esto duró 8 días. En la noche del viernes al sábado me desperté sobresaltado, y al mirar a mi alrededor me pareció que no estaba en mi aposento sino en la calle estrecha y tendido en el suelo. Me sorprendí de hallarme allí,
cuando vi distintamente al comendador apoyado contra la pared. El espectro pareció hacer un esfuerzo para hablar y me dijo: «Llevad mi espada a Tetefulk y haced decir 100 misas en la capilla del castillo». Apenas hube oído estas palabras caí en un sueño letárgico. Al día siguiente me desperté en mi aposento y en mi lecho, pero había conservado perfectamente el recuerdo de mi visión. La noche siguiente hice acostar a un lacayo en mi aposento, pero nada vi. Lo mismo sucedió las noches sucesivas. Pero en la noche del viernes al sábado tuve la misma visión, con la diferencia de que mi lacayo estaba acostado en el suelo a algunos pasos de mí. El espectro del comendador se me apareció y me dijo lo mismo, y la misma visión se repitió después todos los viernes. Mi lacayo también soñaba que estaba acostado en la calle estrecha, pero no veía ni escuchaba al comendador. No sabía al principio que era Tetefulk, a donde el comendador quería que llevase su espada. Algunos caballeros poitevins me informaron de que era un castillo situado a 3 leguas de Poitiers, en medio de un bosque, que en la comarca se contaban del castillo muchas cosas extraordinarias y que en él se veían muchos objetos curiosos, tales como la armadura de Fulk Taillefer y las armas de los caballeros que había matado, y que hasta era costumbre en la casa de los Fulquier depositar ahí las armas con las que se había servido, ya en la guerra, ya en combates singulares. Todo esto me interesaba, pero tenía que pensar en mi conciencia. Fui a Roma y me confesé con el penitenciario mayor. No le oculté la visión que me obsedía, ni él me negó la absolución, pero me la dio condicionalmente después de que hiciera penitencia. Esta consistía en las 100 misas que habría de mandar decir en el castillo de Tetefulk. El cielo aceptó la ofrenda y desde el momento de la confesión dejó de obsesionarme el espectro del comendador. Yo había llevado de Malta su espada y tomé cuando pude el camino de Francia. Llegado a Poitiers, supe que estaban informados de la muerte del comendador y que allí este no era más lamentado que en Malta. Dejé mi equipaje en la ciudad, me vestí con un hábito de peregrino y tomé un guía. Era conveniente que yo fuese a pie en Tetefulk, por lo demás el camino no permitía que se llegara en coche. Encontramos la puerta del torreón cerrada. Durante mucho tiempo hicimos sonar la campana de la torre de atalaya. Por último apareció el castellano. Era el único habitante de Tetefulk, con un ermitaño que servía en la capilla y que encontramos diciendo sus oraciones. Cuando hubo acabado le comuniqué que venía a pedirle que dijera 100 misas. Al mismo tiempo deposité mi ofrenda. Quise dejar allí la espada del comendador, pero el castellano me dijo que había que colocarla en la armería o sala de armas, junto a todas las espadas de los Fulquier muertos en duelo y las de los caballeros que aquellos habían matado, que tal era la usanza. Seguí al castellano a la armería, donde encontré en efecto espadas de todos los tamaños, así como retratos, comenzando por el retrato de Fulk Taillefer, conde de Angulema, quien hizo construir Tetefulk por un hijo bastardo que fue senescal de Poitou y antepasado de los Fulquier de Tetefulk. Los retratos del senescal y de su mujer estaban a cada lado de una gran chimenea, colocada en el ángulo de la armería. Eran de un gran realismo. Los demás retratos estaban igualmente bien pintados, aunque en el estilo de la época, pero ninguno de un parecido tan asombroso como el de Fulk Taillefer. Estaba pintado con la espada en una mano, con la otra sostenía la rodela que le presentaba un escudero. La mayoría de las espadas estaban al pie del retrato, formando una especie de haz. Rogué al castellano que encendiera la chimenea de aquella sala y allí me hiciera traer la cena. Mi querido peregrino, me respondió, no hay inconveniente en que os traigan la cena, pero os pido muy encarecidamente que os acostéis en mi aposento. Le pregunté por el motivo de esta precaución. Yo sé por qué, respondió el castellano, y os haré poner un lecho junto al mío. Acepté su proposición con tanto más placer cuanto que era viernes y temía que volviera mi visión. Cuando el castellano fue a ocuparse de mi cena, me puse a observar las armas y los retratos. Estos, como he dicho, estaban pintados con mucha verdad.
A medida que caía la tarde, los ropajes de color sombrío se confundieron en la sombra con el fondo oscuro del cuadro, y el fuego de la chimenea solo permitía distinguir los rostros, lo cual tenía algo aterrador, o que a lo menos me pareció tal, porque el estado de mi conciencia me estremecía, como de costumbre. El castellano trajo mi cena, que consistía en un plato de truchas pescadas en un arroyo vecino. Trajo también una botella de vino bastante bueno. Yo quería que el ermitaño cenase también con nosotros, pero no comía sino hierbas hervidas en agua. He sido siempre puntual en leer mi breviario, cosa obligatoria para los caballeros profesos, a lo menos en España. Lo saqué pues del bolsillo, así como el rosario, y le dije al castellano que como aún no tenía sueño, me quedaría a rezar hasta que avanzara un poco más la noche, y que él solo tenía que indicarme el camino de mi aposento. Enhorabuena, me respondió. A medianoche vendrá el ermitaño a rezar en la capilla contigua. Entonces bajaréis por esa escalerita y no dejaréis de encontrar vuestro aposento, cuya puerta dejaré abierta. No os quedéis aquí después de medianoche. El castellano se fue. Empecé a rezar y de tiempo en tiempo echaba un leño al fuego. Pero no me atrevía a pasear los ojos por la sala, pues los retratos parecían animarse. Si los miraba durante algunos instantes, se hubiese dicho que hacían guiños y torcían la boca, sobre todo los del senescal y su mujer, que estaban a cada lado de la chimenea. Me pareció que me lanzaban miradas llenas de amargura y que después se miraban el uno al otro. Una ráfaga aumentó mis terrores, pues no solo hizo sacudir las ventanas, sino que también agitó el haz de armas, que se entrechocaron estremeciéndome. Sin embargo, recé fervorosamente. Por último, oí salmodiar al ermitaño, y cuando éste hubo terminado bajé por la escalera para llegar al aposento del castellano. Tenía en la mano el resto de una vela, pero el viento la apagó y subí para encenderla nuevamente. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando vi al senescal y a su mujer, que habían bajado de sus marcos y estaban sentados junto al fuego? Hablaban familiarmente y podía oírse sus palabras. «Amiga mía», decía el senescal, «¿qué os parece el español que ha matado al comendador sin otorgarle confesión?» «Me parece», respondió el espectro femenino, «me parece, amigo mío, que ha cometido felonía y perversidad. Y yo, mi señor Taillefer, no dejaría partir al español del castillo sin arrojarle el guante». Quedé aterrorizado y me precipité por la escalera. Busqué la puerta del castellano y no pude encontrarla a ciegas. Tenía siempre en la mano mi candela apagada. Pensé en encenderla y me tranquilicé un poco. Traté de persuadirme a mí mismo de que las dos figuras que había visto junto a la chimenea solo existieron en mi imaginación. Volví a subir la escalera y deteniéndome frente a la puerta de la armería, observé que las dos figuras no estaban junto al fuego como había creído verlas. Entré pues audazmente, pero apenas había dado algunos pasos cuando vi en medio de la sala al señor Taillefer en guardia y presentándome la punta de su espada. Quise volver a la escalera, pero la puerta estaba ocupada por la figura de un escudero que me arrojó un guantelete. No sabiendo qué hacer, me apoderé de una de las tantas espadas que formaban un haz de armas y caí sobre mi adversario. Me pareció haberlo partido en dos, pero inmediatamente recibí una estocada debajo del corazón que me quemó como lo hubiera hecho un hierro al rojo. Mi sangre inundó la sala y me desvanecí. Me desperté por la mañana en el aposento del castellano. No viéndome llegar, se había provisto de agua bendita y había acudido a buscarme. Me había encontrado en el suelo, sin conocimiento pero sin herida alguna. La que yo había creído recibir era un hechizo. El castellano no me hizo preguntas y me aconsejó que dejara el castillo. Partí y tomé el camino de España. Pasé 8 días en Bayona. Llegué un viernes y me alojé en un albergue. En medio de la noche me desperté sobresaltado y vi frente a mi lecho al señor Taillefer, que me amenazaba con su espada. Hice la señal de la cruz y el espectro pareció deshacerse en humo, pero sentí la misma estocada que había creído recibir en el castillo de Tétéfulc. Me pareció que estaba bañado en sangre,
Quise llamar y levantarme, pero una y otra cosa me fueron imposibles. Esta angustia indecible duró hasta el primer canto del gallo. Entonces me volví a dormir, pero al día siguiente estuve enfermo y en un lamentable estado. Tuve la misma visión todos los viernes. Las prácticas devotas no han podido librarme de ella. La melancolía me conducirá a la tumba y allí descenderé antes de haberme podido librar de las potencias de Satán. Un resto de esperanza en la misericordia divina me sostiene aún y me permite soportar mis males. El comendador de Toralba era un hombre religioso. Aunque hubiese faltado a la religión batiéndose sin permitir a su adversario que pusiera orden en su conciencia, logré hacerle comprender que si quería en realidad librarse de las obsesiones de Satán, debía visitar aquellos santos lugares a los que el pecador nunca va sin encontrar en ellos el consuelo de la gracia. Toralba se dejó fácilmente persuadir. Hemos visitado juntos los santos lugares de España. Después hemos pasado a Italia. Hemos ido a Loreto y a Roma. El penitenciario mayor le ha dado no solo la absolución condicional, sino la general, y acompañada de la indulgencia papal. Toralba, completamente librado ya de su obsesión, se ha vuelto a Malta y yo he venido a Salamanca. Historia de Leonor y de la duquesa de Ávila. El caballero de Toledo, que fue nombrado gran bailío y segundo prior de Castilla, abandonó Malta revestido de estos nuevos honores y me convidó a que hiciera con él una excursión por toda Italia. Acepté de buena gana. Nos embarcamos para Nápoles, a donde llegamos sin novedad. Partir no habría sido sencillo si el amable Toledo se hubiese dejado retener con la misma facilidad con que se dejaba encadenar por las damas. Pero poseía el arte supremo de abandonar a las bellas sin que éstas tuviesen el coraje de enojarse con él. Se despidió pues de sus amores de Nápoles para ensayar nuevas y sucesivas cadenas en Florencia, Milán, Venecia y Génova. Solo al año siguiente llegamos a Madrid. Toledo desde el día de su llegada se hizo presente en la corte. Después montó el más hermoso caballo de la cuadra de su hermano, el duque de Lerna. Me facilitó otro no menos hermoso y fuimos a mezclarnos con el grupo de caballeros que caracoleaban en el prado, junto a los coches de las damas. Nos llamó la atención una soberbia carroza abierta, ocupada por dos damas de medio luto. Toledo reconoció en ella a la altiva duquesa de Ávila y se apresuró a saludarla. La otra dama se volvió. Toledo no la conocía y quedó sorprendido por su belleza. Esta desconocida no era otra que la hermosa duquesa de Sidonia, que acababa de abandonar su retiro para entrar nuevamente en el mundo. Ella reconoció a su antiguo prisionero y se puso un dedo en los labios para recomendarme silencio. Después volvió los ojos hacia Toledo, que demostró en los suyos no sé qué expresión entre severa y tímida, que yo no le había visto jamás junto a ninguna mujer. La duquesa de Sidonia había declarado que no se volvería a casar. La duquesa de Ávila que nunca se casaría. Un caballero de Malta era precisamente el hombre cuyo trato les convenía alternar. Le manifestaron simpatía y Toledo respondió a sus primeros pasos con la mayor amabilidad del mundo. La duquesa de Sidonia, sin hacer ver de que me conocía, supo hacerme aceptar por una amiga. Así formamos una suerte de contradanza que se encontraba siempre en medio del tumulto de las fiestas. Toledo, amado en su vida por centésima vez, amaba por primera vez. Yo intenté ofrecer mi respetuoso homenaje a la duquesa de Ávila, pero antes de hablaros de mis relaciones con esta dama debo deciros algunas palabras acerca de la situación en que se hallaba por entonces. El duque de Ávila, su padre, había muerto mientras nosotros estábamos en Malta. El fin de un ambicioso causa siempre un gran efecto entre los hombres. Es una gran caída y quedan por ello sorprendidos y conmovidos. En Madrid se recordó a la infanta Beatriz y a su unión secreta con el duque. Volvió a hablarse de un hijo sobre el cual descansaban los destinos de aquella casa. Se esperaba que el testamento del difunto sacaría a los curiosos de su expectativa. La espera fue infundada. El testamento nada aclaró.
En la corte no se habló más del asunto, pero la altiva duquesa de Ávila volvió a frecuentar el mundo más orgullosa, más desdeñosa y más alejada del matrimonio de lo que siempre estuvo. Pertenezco a una muy buena familia. Sin embargo, dadas las ideas de España, ninguna especie de igualdad podía existir entre la duquesa y yo. Si se dignaba aceptar que me acercara a ella, solo podía ser a título de protegido, a cuya fortuna quería contribuir. Toledo era el caballero de la dulce Sidonia. Yo era como el escudero de su amiga. Esta servidumbre no me disgustaba. Sin traicionar mi pasión, yo podía adelantarme a los deseos de Beatriz, ejecutar sus órdenes y consagrarme a cumplir todos sus caprichos. Mientras servía a mi soberana, me cuidaba de que ninguna palabra, ninguna mirada, ningún suspiro traicionasen los sentimientos de mi corazón. El temor de ofender y más aún de ser excluido de su trato me daban la fuerza suficiente para contener mi pasión. Durante el curso de aquella dulce esclavitud, la duquesa de Sidonia no dejó pasar ninguna oportunidad de hacerme valer ante los ojos de su amiga. Pero los favores que obtenía para mí llegaban a lo sumo a alguna sonrisa afable que solo expresaba protección. Todo esto duró más de un año. Yo veía a la duquesa en la iglesia, en el prado, recibía órdenes de ella para el empleo del día, pero no iba a su casa. Una vez me hizo llamar. Estaba rodeada por sus servidoras y trabajaba a la par de ellas. Me hizo sentar y me dijo con expresión altiva: «Señora Badoro, haría poco honor a mi sangre si no empleara el crédito de mi familia para recompensar las atenciones que me dispensáis todos los días. Mi tío Sorrento me lo ha observado él mismo y os ofrece el título de coronel en el regimiento que lleva su nombre. ¿Le haríais el honor de aceptar? Reflexionar sobre ello». «Señora», le respondí, «he unido mi suerte a la del amable Toledo y solo acepto los beneficios que él obtenga para mí. La más dulce recompensa a las atenciones que tengo la dicha de dispensaros todos los días es que me permitáis continuarlas». La duquesa no respondió. Inclinando levemente la cabeza me hizo señas de retirarme. 8 días después, la altiva duquesa me llamó nuevamente. Me recibió como la primera vez y me dijo: «Señora Badoro, no puedo soportar que pretendáis emular en generosidad a los Ávila, a los Sorrento y a todos los grandes cuya sangre corre por mis venas. Quiero haceros nuevas proposiciones que favorecerán vuestra suerte. Un gentil hombre, cuya familia nos está muy apegada, ha hecho una gran fortuna en México. Solo tiene una hija, cuya dote es de 1 millón. No dejé a la duquesa terminar su frase y levantándome con cierta indignación le dije: «Señora, aunque la sangre de los Ávila y los Sorrento no corre por mis venas, el corazón que éstas alimentan está colocado demasiado arriba para que 1 millón pueda alcanzarlo». Iba a retirarme cuando la duquesa me pidió que me volviera a sentar. Enseguida ordenó a sus servidoras que pasaran al aposento contiguo y dejaran la puerta abierta. Después me dijo: «Señora Badoro, no me queda sino ofreceros una sola recompensa y vuestro celo por mis intereses me hace esperar que no la rechacéis. Es la de hacerme un servicio esencial». «En efecto», le respondí, «la dicha de serviros es la única recompensa que os pediré por mis servicios». «Acercaos», me dijo la duquesa, porque podrían oírnos del otro aposento. «Badoro, sabéis sin duda que mi padre ha sido en secreto el esposo de la infanta Beatriz, y quizá os hayan dicho en gran secreto que había tenido de ella un hijo. Efectivamente, mi padre hizo correr este rumor, pero fue para desorientar mejor a los cortesanos. La verdad es que tuvieron una hija y que vive aún. La han educado en un convento cerca de Madrid. Mi padre, al morir, me reveló el secreto de su nacimiento, que ella misma ignora. Me explicó también los proyectos que había hecho para ella, pero su muerte lo ha destruido todo. Hoy sería imposible reanudar el hilo de las ambiciosas intrigas que había urdido a ese respecto. Sería imposible, creo, obtener la completa legitimación de mi hermana, y la primera gestión que hiciéramos traería consigo, quizá, la eterna reclusión de esta infortunada. Yo he ido a verla. Leonor es una buena muchacha, sencilla, alegre, y he sentido por ella una verdadera ternura.
pero tanto ha dicho la abadesa que se parecía a mí que no me he atrevido a volver. Sin embargo, me he declarado su protectora y he dejado a entender que era ella uno de los frutos de los innumerables amores que mi padre tuvo en su juventud. Desde hace poco la corte ha pedido al convento informaciones que me inquietan y he resuelto que mi hermana venga a Madrid. Tengo en la calle del Retiro una casa de apariencia modesta. He hecho alquilar la casa de enfrente. Os ruego que os alojéis allí y vigiléis el depósito que os confío. Aquí tenéis la dirección de vuestro nuevo alojamiento y aquí una carta que presentaréis a la abadesa de las Ursulinas del Peñón. Iréis con 4 hombres a caballo y un coche con 2 mulas. Una dueña vendrá con mi hermana y permanecerá junto a ella. Trataréis solamente con la dueña, no tendréis entrada en la casa. La reputación de la hija de mi padre y de una infanta debe ser intachable. Después de haber hablado así, la duquesa hizo esa leve inclinación de cabeza que en ella era siempre señal de que me retirara. La dejé, pues, y fui a ver a mi nueva morada. Era cómoda y estaba bien amueblada. Dejé en ella a 2 criados fieles y guardé mi alojamiento en casa de Toledo. Después visité la casa de Leonor. Había 2 mujeres destinadas a servirla y un antiguo criado de la casa de Ávila que no usaba librea. La casa estaba abundante y elegantemente provista de todo lo que es necesario a una familia burguesa. Al otro día, acompañado por 4 jinetes, fui al convento del Peñón. Me introdujeron en el locutorio de la abadesa. Leyó mi carta, sonrió y suspiró. «Jesús», dijo, «muchos pecados se cometen en el mundo. Me felicito de haberlo abandonado. Por ejemplo, señor caballero, la señorita que venís a buscar se parece a la duquesa de Ávila. Más no se parecerían 2 imágenes del niño Dios. ¿Y quiénes son los padres de la señorita? Nada se sabe. El difunto duque de Ávila, Dios tenga su alma en la santa». Es probable que la abadesa no hubiera concluido tan pronto su charla, pero le hice presente que tenía prisa en acabar mi misión. La abadesa sacudió la cabeza, profirió varios «ay» y después me dijo que fuera a hablar con la hermana tornera. Lo hice. La puerta del claustro se abrió. De él salieron 2 damas veladas de igual manera. Subieron al coche sin decirme una palabra. Monté a caballo y las seguí en silencio. Cuando llegamos cerca de Madrid, tomé la delantera y recibí a las damas a la puerta de su alojamiento. Yo fui a la casa de enfrente, desde la cual las vi tomar posesión de la suya. Por la noche fui a visitar a la duquesa y le di cuentas de mi cometido. «Señor Abadoro», me dijo, «Leonor está destinada al matrimonio. De acuerdo con nuestras costumbres no podéis ser admitido en su casa. Sin embargo, le diré a la dueña que deje abierta una celosía del lado que da a vuestras ventanas. Pero exijo que vuestras celosías estén cerradas. Debéis darme cuenta de qué hace Leonor. Sería peligroso para ella conoceros, sobre todo si sentís por el matrimonio el alejamiento que me habéis demostrado los otros días». «Señora», le respondí, «os decía solamente que el interés no me determinaría a casarme. Sin embargo, tenéis razón, no pienso hacerlo». Me despedí de la duquesa. Fui a casa de Toledo, a quien no le confié mis secretos, y después entré en mi morada de la calle del Retiro. Las celosías de la casa de enfrente y aún las ventanas estaban abiertas. El viejo lacayo Andrés tocaba la guitarra. Leonor bailaba el bolero con una vivacidad y una gracia que no se hubiesen esperado de una pupila de las Carmelitas, porque allí había sido educada y solo entró en las Ursulinas después de la muerte del duque. Leonor hizo 1000 locuras, pretendiendo que la dueña bailara con Andrés. Harto sorprendido estaba yo de que la severa duquesa de Ávila tuviese una hermana de tan buen humor. Por otro lado, el parecido era asombroso. Yo estaba muy enamorado de la duquesa y su viva imagen no podía menos de interesarme mucho. Me dejé arrastrar por el placer de la contemplación hasta que la dueña cerró la celosía. Al día siguiente fui a ver a la duquesa y le rendí cuentas de mi cometido. No le oculté el extremado placer que me habían causado los inocentes entretenimientos de su hermana. Hasta osé atribuir el exceso de mi arrobamiento a su gran aire de familia.
Como estas palabras se parecían de lejos a una especie de declaración, la duquesa dio la impresión de enojarse. Su severidad se acentuó. Señora Badoro, me dijo, sea cual fuere el parecido entre las dos hermanas, os ruego no confundirlas en los elogios que queráis hacerles. Sin embargo, venid mañana, debo salir de viaje y deseo veros antes de partir. Señora, le dije, debo a vuestra cólera aniquilarme. Vuestros rasgos están grabados en mi alma como la imagen de una divinidad. Estáis muy por encima de mí para que me atreva a elevar hasta vos un pensamiento amoroso. Pero hoy encuentro vuestros rasgos divinos en una joven alegre, franca, sencilla, natural, que me preservará de amaros en ella. A medida que yo hablaba, el rostro de la duquesa acentuaba su severidad. Yo esperaba que me echaría de su lado. No lo hizo. Me repitió simplemente que volviera al día siguiente. Cené en casa de Toledo y después volví a mi puesto. Las celosías de la casa de enfrente estaban abiertas y yo veía hasta el fondo de las habitaciones. Leonor, entre grandes carcajadas, tendía ella misma en la mesa un mantel muy blanco y ponía 2 cubiertos. Estaba en justillo y se había remangado la camisa hasta los hombros. Cerraron las celosías y las ventanas, pero lo que yo había visto me hizo una fuerte impresión. ¿Y qué joven puede observar con sangre fría la vida íntima de una muchacha? No sé demasiado lo que balbuceé al día siguiente a la duquesa. Ella pareció temer que fuese una declaración de amor y apresurándose en tomar la palabra me dijo: Señora Badoro, como os lo he dicho ayer, debo partir. Voy a pasar algún tiempo en mi ducado de Ávila. He permitido a mi hermana pasearse después que se ponga el sol, pero sin apartarse demasiado de su casa. Si entonces queréis acercaros a ella, la dueña está prevenida y os dejará conversar cuanto deseéis. Tratad de conocer el espíritu y el carácter de esa muchacha. Me informaréis a mi vuelta. Acto seguido, inclinando la cabeza, me hizo señas para que me despidiera. Me costó irme. Estaba realmente enamorado de la duquesa. Su extremada altanería no me desanimaba. Pensaba, por el contrario, que si resolvía tomar un amante, lo elegiría de una clase inferior a la de ella, cosa que no es rara en España. Algo me decía que la duquesa podría amarme un día, pero no sé, en verdad, de dónde me venía ese presentimiento. En todo caso, su conducta conmigo no había podido motivarlo. Pensé en la duquesa durante todo aquel día, pero hacia la tarde volví a pensar en su hermana. Fui a la calle del Retiro. Había un hermoso claro de luna. Reconocí a Leonor y su dueña sentadas en un banco junto a la puerta. La dueña me reconoció también. Se llegó a mí y me invitó a sentarme al lado de su pupila. Después se alejó. Al cabo de un momento de silencio, Leonor me dijo: ¿Vos sois pues ese joven a quien me está permitido ver? ¿Llegaréis a ser amigo mío? Le contesté que ya sentía gran amistad por ella. Y bien, hacedme el favor de decirme cómo me llamo. ¿Os llamáis Leonor? ¿No es eso lo que os pregunto? Debo tener otro nombre. Ya no soy tan simple como lo era en el convento de las Carmelitas. Creía entonces que el mundo no estaba poblado sino por religiosas y confesores. Pero ahora sé que hay maridos y mujeres que no se dejan ni de día ni de noche, y que los niños llevan el nombre de su padre. Es por eso que quiero saber mi nombre. Como las carmelitas, sobre todo en algunos conventos, tienen una regla muy severa, no me sorprendió que Leonor se hubiera mantenido tan ignorante hasta los 20 años. Le respondí que no la conocía sino por el nombre de Leonor. Le dije después que la había visto bailar en su cuarto y que con total seguridad no había aprendido a bailar en el convento de las Carmelitas. No, me respondió. Fue el duque de Ávila quien me hizo entrar en el convento. Después de su muerte pasé al de las Ursulinas, donde una interna me enseñó a bailar, otra a cantar. En lo que respecta a la manera en que los maridos viven con sus mujeres, todas las internas me han hablado de ello, y no es un secreto entre las muchachas. Yo también quisiera tener un hombre y para eso es menester casarse. Después Leonor me habló de la comedia, de paseos, de corridas de toros. Manifestó gran deseo de ver todas esas cosas. Tuve aún algunas entrevistas con ella, siempre de noche. Al cabo de 8 días recibí la siguiente carta de la duquesa. Al pediros que os acercarais a Leonor esperaba que ella os tomaría afecto.
La dueña me asegura que mis deseos se han realizado. Si la devoción que sentís por mí es verdadera, os casaréis con Leonor. Pensad que una negativa de vuestra parte me ofendería. Respondí en estos términos: mi devoción por vuestra señoría es el único sentimiento que puede ocupar mi alma. El que se debe a una esposa quizá no encontrase lugar en ella. Leonor merece un esposo que solo se ocupe de ella. Recibí la siguiente respuesta: es inútil que os lo oculte más tiempo. Sois peligroso para mí, y vuestra negativa a aceptar la mano de Leonor me ha dado el más vivo placer que he sentido en mi vida. Pero estoy resuelta a vencer mi inclinación. Debéis elegir entre casaros con Leonor o ser excluido para siempre de mi presencia y quizá de las Españas. Usaré hasta ese extremo mi crédito en la corte. No me escribáis. La dueña está encargada de mis órdenes. Por enamorado que estuviese de la duquesa, tanta altanería me disgustó. Por un momento estuve tentado de confesárselo todo a Toledo y de ponerme bajo su protección, pero Toledo, siempre enamorado de la duquesa de Sidonia, estaba muy apegado a la amiga de ésta y no me hubiera nunca protegido contra ella. Tomé pues el partido de callarme y por la tarde me aposté en la ventana para ver a mi futura esposa. Como las celosías estaban abiertas, podía ver hasta el fondo del cuarto. Leonor estaba en medio de 4 mujeres, ocupadas en adornarla. Llevaba un hábito de raso blanco, una corona de flores, un collar de diamantes. Por encima de todo ello le habían puesto un velo blanco que la cubría de la cabeza a los pies. Todo esto me sorprendió un poco. Muy pronto mi sorpresa aumentó. Llevaron una mesa desde el fondo del cuarto y la adornaron como un altar. Pusieron cirios sobre ella. Apareció un sacerdote, acompañado de 2 caballeros que parecían no estar allí sino como testigos. El marido faltaba todavía. Llamaron a mi puerta. Entró la dueña. «Os esperan», me dijo. «¿Pensaréis resistiros a la voluntad de la duquesa?», seguía la dueña. La novia no se quitó el velo. Pusieron su mano en la mía. En suma, nos casaron. Los testigos me felicitaron, así como a la recién casada cuyo rostro yo no había visto todavía, y se retiraron. La dueña nos condujo a un cuarto débilmente iluminado por los rayos de la luna. Se fue y cerró la puerta tras de sí. La manera en que viví con mi mujer estuvo de acuerdo con ese matrimonio extravagante. Después de ponerse el sol, abría las celosías y yo veía todo el interior del departamento. Ya ella no salía por la noche y yo no tenía ocasión de abordarla. Hacia medianoche la dueña venía a buscarme y me conducía a mi casa antes de que despuntara el día. Al cabo de 8 días la duquesa volvió a Madrid y la vi de nuevo con una suerte de confusión. Yo había profanado su culto y me lo reprochaba. Ella, por el contrario, me trataba con extremada amistad. Su altivez desaparecía cuando estábamos a solas. Yo era su hermano y su amigo. Una tarde que volvía a mi casa, como estuviera a punto de cerrar la puerta, me tiraron del faldón de la casaca. Me volví y reconocí a Busqueros. «Ah, te he pescado», me dijo. «Monseñor de Toledo me ha dicho que ya no te veía y que andabas en asuntos misteriosos de los cuales él no estaba informado. Solo le he pedido 24 horas para descubrirlos y he vencido. Pues bien, muchacho, me debes respeto porque me he casado con tu madrastra». Estas pocas palabras me recordaron hasta qué punto Busqueros había contribuido a la muerte de mi padre. No pude menos de mostrarle mi mala voluntad y me libré de él cuanto antes. Al día siguiente fui a ver a la duquesa y le hablé de este enojoso encuentro. Ella pareció muy afectada. Busqueros, me dijo, es un hurón al que nada se le escapa. Hay que sustraer a Leonor de su curiosidad. Desde hoy la haré partir para Ávila. No me tengáis rencor, Abadoro. Lo hago para asegurar vuestra felicidad. Señora, le dije, la idea de felicidad supone la de realización de nuestros deseos y nunca he deseado ser el marido de Leonor. Es verdad, sin embargo, que ahora me he apegado a ella y que todos los días la amo más, si es que la expresión se me permite porque nunca la veo de día. Aquella misma noche fui a la calle del Retiro, pero no encontré a nadie. La puerta y las celosías estaban cerradas. Algunos días después Toledo me hizo llamar a su gabinete y me dijo: «Abadoro, he hablado de vos al rey. Su Majestad os da una comisión para Nápoles. Temple
ese amable inglés, me ha insinuado que quiere verme en Nápoles, y si yo no pudiera ir, quiere que vayáis vos. El rey no juzga adecuado que yo haga ese viaje y quiere enviaros, pero, agregó Toledo, el proyecto no parece halagaros demasiado. Me halagan mucho las bondades de su majestad, pero tengo una protectora y no quisiera hacer nada sin su aprobación. Toledo sonrió y me dijo: he hablado con la duquesa. Hice verla esta mañana. Fui. La duquesa me dijo: mi querido Abadoro, conocéis la posición actual de la monarquía española. El rey está próximo a su fin y con él termina la línea austríaca. En circunstancias tan críticas, todo buen español debe olvidarse de sí mismo y no desperdiciar las ocasiones de servir a su país. Vuestra mujer está segura, no os escribirá. Yo le serviré de secretaria. De creerle a la dueña, será el caso de anunciaros muy pronto alguna nueva que os apegará aún más a Leonor. Al decir estas palabras, la duquesa bajó los ojos, enrojeció y después me hizo señas de retirarme. Fui a pedir instrucciones al ministro. Concernían a la política exterior y se extendían también a la administración del Reino de Nápoles, que se quería más que nunca unir a España. Partí al día siguiente e hice el viaje con la mayor diligencia posible. Puse en llevar a cabo mi comisión el celo que se despliega en un primer trabajo, pero en los intervalos de mis ocupaciones los recuerdos de Madrid adquirían de nuevo un gran imperio sobre mi alma. Así me lo había confesado. Convertida en mi cuñada, se había curado de lo que aquel sentimiento podía tener de apasionado, pero me conservaba un apego del cual me daba 1000 pruebas. Leonor, misteriosa diosa de mis noches, me había, por las manos del himeneo, ofrecido la copa de la voluptuosidad. Su recuerdo reinaba tanto sobre mis sentidos como sobre mi corazón. La echaba de menos desesperadamente, con excepción de aquellas 2 mujeres, el bello sexo me era indiferente. Las cartas de la duquesa me llegaban con la correspondencia del ministro. No llevaban firma y la letra estaba desfigurada. Supe por ellas que el embarazo de Leonor avanzaba, pero que estaba enferma y sobre todo muy lánguida. Después supe que yo había sido padre y que Leonor habría sufrido mucho. Las noticias que me dieron de su salud parecían concebidas para preparar otras más tristes. Por último vi llegar a Toledo cuando menos lo esperaba. Se echó en mis brazos. Vengo, me dijo, por los intereses del rey, pero son las duquesas quienes me envían. Al mismo tiempo me entregó una carta. Presentí su contenido. La abrí temblando. La duquesa me anunciaba en ella el fin de Leonor y me ofrecía todos los consuelos de una tierna amistad. Toledo, que desde hacía mucho tiempo tenía sobre mí el más grande ascendiente, lo usó para calmar mi estado de ánimo. Yo no había, por así decirlo, conocido a Leonor. Sin embargo, ella era mi esposa y su idea se identificaba con el recuerdo de las delicias de nuestra corta unión. Mi dolor me dejó mucha melancolía y un gran abatimiento. Toledo se encargó de la marcha de los asuntos y cuando estos estuvieron acabados, volvimos a Madrid. Cerca de las puertas de la capital me hizo bajar y tomando caminos desviados me condujo al cementerio de las Carmelitas. Allí me hizo ver una urna de mármol negro. En su base podía leerse: Leonor Abadoro. Bañé el monumento con mis lágrimas y volví muchas veces antes de ver a la duquesa. No se enojó por ello. Antes bien, la primera vez que fui a visitarla me dio muestras de un afecto que se confundía con la ternura. Por último me condujo al interior de su casa y me hizo ver a un niño en una cuna. Mi emoción llegó al colmo. Puse una rodilla en tierra. La duquesa me tendió la mano para que me incorporara. Se la besé. Me hizo señas de retirarme. Al día siguiente fui a la casa del ministro y en su compañía a ver al rey. Toledo, al enviarme a Nápoles, había buscado un pretexto para que me acordaran ciertas gracias. Me hicieron caballero de Calatrava. Esta condecoración, sin ponerme a igual nivel que las personas de primer rango, me acercaba, no obstante, a ellas. Estuve respecto a Toledo y a las 2 duquesas en una posición que no era en modo alguno inferior. Por lo demás, yo era su propia obra. Y ellos parecían complacerse en hacerme subir en la escala social. Poco después, la duquesa me encargó que vigilara un asunto que tenía en el Consejo de Castilla. Puse en él el celo que puede imaginarse y una prudencia que aumentó la estima que inspiraba a mi protectora.
La veía todos los días y se mostraba siempre lo más afectuosa. Aquí comienza lo maravilloso de mi historia. A mi regreso de Italia había vuelto yo a vivir en casa de Toledo, pero continuaba manteniendo la casa que tenía en la calle de Retiro. Allí iba a dormir uno de mis criados que se llamaba Ambrosio. La casa de enfrente, que era aquella en la que me había casado, pertenecía a la duquesa, estaba cerrada y nadie vivía en ella. Una mañana Ambrosio vino a pedirme que lo reemplazara por otro criado, sobre todo por alguien valiente, dado que después de medianoche no pasaba nada bueno, ni en mi casa ni en la de enfrente. Quise hacerme explicar de qué naturaleza eran las apariciones que inspiraban temor a Ambrosio. Este me confesó que el temor mismo le había impedido discernirlas. Además estaba decidido a no acostarse más en la casa de la calle del Retiro, ni solo ni acompañado. Estas palabras despertaron mi curiosidad. Esa misma noche decidí tentar la aventura. La casa contenía aún algunos muebles. Me trasladé a ella después de cenar. Hice acostar a un lacayo en la escalera y ocupé el aposento que daba a la calle y que daba enfrente de la antigua casa de Leonor. Tomé algunas tazas de café para no dormirme y oír dar las 12. Ambrosio me había dicho que esa era la hora del aparecido. Para que nada lo espantara, apagué mi bujía. Muy pronto vi luz en la casa de enfrente. Pasaba de un cuarto y de un piso a otro. Las celosías me impedían ver de dónde provenía la luz. Al día siguiente le hice pedir a la duquesa las llaves de la casa y me trasladé a ella. La encontré completamente vacía y tuve la certeza de que no estaba habitada. Arranqué una celosía de cada piso y después fui a ocuparme de mis asuntos. A la noche siguiente volví a ocupar mi puesto y cuando dieron las 12 vi la misma luz, pero esta vez supe de dónde provenía. Una mujer vestida de blanco y con una lámpara en la mano atravesó lentamente todos los cuartos del primer piso, pasó al segundo y desapareció. La lámpara la iluminaba demasiado débilmente para que yo pudiese distinguir sus rasgos, pero por su rubia cabellera reconocí en ella a Leonor. A la mañana siguiente, muy temprano, fui a ver a la duquesa. No la encontré. Me hice conducir a donde estaba el niño. Había agitación e inquietud entre las criadas. Al principio no quisieron explicarme nada. Por último, la nodriza me dijo que una mujer vestida de blanco había entrado durante la noche con una lámpara en la mano, que había mirado largo rato al niño, lo había bendecido y se había ido. Volvió la duquesa, me hizo llamar y me dijo: «Tengo razones para desear que vuestro hijo no esté más aquí. He dado órdenes para que se prepare para él la casa de la calle del Retiro. Allí vivirá con su nodriza y la mujer que pasa por ser su madre. También os propondría vivir con él, pero podría traer inconvenientes». Le contesté que conservaría la casa de enfrente donde algunas veces dormiría. Nos conformamos a las disposiciones de la duquesa. Di orden para que el niño durmiera en el cuarto que daba a la calle y para que no se colocara de nuevo la celosía. Dieron las 12. Me aposté en la ventana. Vi en el cuarto de enfrente al niño y a la nodriza dormidos. La mujer vestida de blanco apareció con la lámpara en la mano. Se acercó a la cuna, miró largo rato al niño y lo bendijo. Después se llegó a la ventana y miró largo rato hacia mi casa. Después salió del cuarto y vi luz en el segundo piso. Por último, la misma mujer apareció en el techo y caminó rápidamente por la cornisa. De allí pasó a una casa vecina y desapareció. Quedé desconcertado, lo confieso. Dormí poco. Al día siguiente esperé la medianoche con impaciencia. Dieron las 12. Fui hasta la ventana. Muy pronto vi entrar no a la mujer vestida de blanco, sino a una especie de enano que tenía el rostro azulado, una pierna de palo y una linterna en la mano. Se aproximó al niño, lo miró atentamente, después fue hasta la ventana, se sentó sobre ella con las piernas cruzadas y me observó largo rato. Después saltó desde la ventana hasta la calle, o mejor dicho, pareció resbalar hasta ella, y vino a llamar a mi puerta. Desde la ventana le pregunté quién era. En vez de responderme, me ordenó: «Juana Badoro, busca tu capa y tu espada y ven conmigo». Hice lo que me decía. Bajé a la calle y vi al enano a una veintena de pasos, cojeando sobre su pierna de madera y mostrándome el camino con su linterna.
Después de haber andado unos 100 pasos, tomó a la izquierda y me condujo a un barrio desierto que se extiende entre la calle del Retiro y el Manzanares. Pasamos bajo una bóveda y entramos en un patio con algunos árboles. En el extremo del patio había una pequeña fachada gótica que parecía ser el portal de una iglesia. De allí salió la mujer vestida de blanco. El enano iluminó mi rostro con su linterna. «Es él», exclamó ella. «Es él mismo, esposo mío, mi querido esposo». «Señora», le dije, «os creía muerta». «Estoy viva». Y efectivamente era ella. La reconocí por el sonido de su voz y más aún por el ardor de sus legítimos transportes. Su agitación no me dejó tiempo para hacerle preguntas sobre lo que había de maravilloso en nuestra situación. Leonor se escapó de mis brazos y se perdió en la oscuridad. El enano cojo me ofreció el auxilio de su pequeña linterna. Lo seguí a través de ruinas y de barrios completamente desiertos. De pronto se apagó la linterna. El enano, a quien llamé, no respondió a mis gritos. La noche era completamente oscura. Tomé el partido de tenderme por tierra y esperar de tal modo el día. Me dormí. Cuando desperté era completamente de día. Estaba acostado junto a una urna de mármol negro. Leí en ella, en letras de oro, Leonor Abadoro. En suma, estaba junto a la tumba de mi mujer. Recordé entonces los acontecimientos de la noche y su recuerdo me turbó. Desde hacía mucho que no me había acercado al tribunal de la penitencia. Fui a los teatinos y pregunté por mi tío abuelo, el padre Jerónimo. Estaba enfermo. Se presentó otro confesor. Le pregunté si era posible que los demonios revistiesen formas humanas. Sin duda, me dijo. Los súcubos son mencionados formalmente en la Suma del Santo Tomás. Y es un caso reservado. Cuando un hombre deja pasar mucho tiempo sin participar de los sacramentos, los demonios adquieren sobre él cierto imperio. Se hacen ver con los rasgos de una mujer y lo inducen en tentación. Si creéis, hijo mío, haber sucumbido a súcubos, recurrid al gran penitenciario. Daos prisa, no perdáis el tiempo. Respondí que me había ocurrido una singular aventura en la cual me habían engañado meras ilusiones. Le pedí permiso para interrumpir mi confesión. Fui a casa de Toledo. Me dijo que me llevaría a cenar a la casa de la duquesa de Ávila y que allí encontraría también a la duquesa Sidonia. Le parecí preocupado y me preguntó el motivo. Yo estaba efectivamente soñador y no podía fijar mis ideas en nada razonable. Durante la cena con las duquesas me mostré triste, pero su alegría era tan viva y Toledo respondía tan bien a ella que terminé por compartirla. Durante la cena observé señales de inteligencia y risas que parecían relacionarse conmigo. Nos levantamos de la mesa y mis compañeros, en vez de dirigirse a la sala, tomaron el camino de los departamentos interiores. Cuando estuvimos allí, Toledo cerró la puerta con llave y me dijo: «Ilustre caballero de Calatrava, poneos de rodillas ante la duquesa. Es vuestra mujer desde hace un año. No vayáis a decirnos que lo sospechabais. Quizá lo adivinarán las personas a quienes contaréis vuestra historia, pero el gran arte es impedir que la sospecha nazca. En realidad, los misterios del ambicioso Ávila os han beneficiado. Tenía de verdad un hijo que pensaba hacer reconocer. Ese hijo murió y entonces exigió de su hija que no se casara, para que sus feudos volviesen a los Sorrento, que son una rama de los Ávila. La altivez de la duquesa le hacía desear no darse ningún señor, pero después de nuestra vuelta de Malta, esta altivez no sabía bien qué objeto tenía y corría el peligro de arrastrarla a un gran naufragio. Felizmente la duquesa de Ávila tiene una amiga, que también es la vuestra, mi querido Abadoro. Como goza de su absoluta confianza, nos hemos concertado para salvar intereses que nos son preciosos. Inventamos entonces una Leonor, hija del duque y de la infanta, que no era sino la duquesa, tocada con una peluca rubia y con ligeros afeites. Pero vos no pensasteis en reconocer a vuestra altiva soberana en la candorosa pupila de las carmelitas. He asistido a algunos ensayos de este papel y os aseguro que también habría sucumbido al engaño. La duquesa, viendo que rechazabais los más brillantes partidos por el solo deseo de permanecer unido a ella,
se decidió a casarse con vos. Estáis casado ante Dios y la Iglesia, pero no ante los hombres, o a lo menos buscaríais en vano las pruebas de vuestro matrimonio. Pero la duquesa no falta nunca a los compromisos contraídos. Estabais pues casados, y la consecuencia fue que la duquesa tuvo que ir a pasar algunos meses a sus tierras para sustraerse a las miradas de los curiosos. Busqueros acaba de llegar a Madrid, lo puse sobre vuestra pista, y con el pretexto de desconcertar al hurón, hicimos partir a Leonor a la campiña. Después convinimos en haceros partir a Nápoles, porque ya no sabíamos qué deciros a propósito de Leonor, y la duquesa no quería hacerse reconocer ante vos hasta que una prueba viva de vuestros amores aumentara los derechos que tenéis sobre ella. Aquí, mi querido Abadoro, imploro que me perdonéis. He hundido el puñal en vuestro pecho al anunciaros la muerte de una persona que no ha existido jamás. Pero vuestra sensibilidad no ha sido inútil. La duquesa está conmovida de pensar que la habéis amado tan perfectamente bajo dos formas tan diferentes. Desde hace 8 días arde por declararse a vos. También aquí la culpa es mía. Me obstiné en hacer volver a Leonor del otro mundo. La duquesa ha tenido a bien representar el papel de la mujer vestida de blanco, pero no es ella quien ha corrido tan ágilmente por la cornisa de la casa vecina. Esa Leonor no era sino un pequeño desollinador disfrazado. El mismo chiquillo ha reaparecido a la noche siguiente disfrazado de diablo cojuelo. Se ha sentado en la ventana y se ha deslizado a la calle por una cuerda atada con anticipación. Ignoro lo que sucedió en el patio del convento viejo de las Carmelitas, pero esta mañana os he hecho seguir y sé que os habéis confesado largamente. No me gusta tener que habérmelas con la Iglesia y temo las consecuencias de una broma que llevaríamos demasiado lejos. No me he opuesto pues a los deseos de la duquesa y hoy hemos decidido confesaros toda la verdad. Tal fue, poco más o menos, el discurso del amable Toledo, pero yo no lo escuchaba. Estaba a los pies de Beatriz. Una amable confusión se pintaba en sus rasgos. Expresaba la plena confesión de su derrota. Mi victoria no tenía y no tuvo nunca más que 2 testigos. No por ello me fue menos cara. Jean Potocki. El conde Jean Potocki, Picou, 1761. Uladauca, 1815. Recibió una sólida educación ampliada a lo largo de los años. Viajero incansable, escribió un sinfín de tratados sobre diversos países que sin duda contribuyeron a crear el imaginario que puebla su obra principal y más conocida, manuscrito encontrado en Zaragoza. Otras obras serán Viaje a Turquía y Egipto, 1789, y Viaje al Imperio de Marruecos, 1792. Se suicidó en 1815, utilizando una bala de plata que él mismo había fabricado.